Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia celebra en este día la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, a quien fue encomendada la misión de predicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a quienes no pertenecían al pueblo de Israel y que sin embargo fueron también destinatarios de la salvación manifestada a través del misterio pascual de Cristo. La liturgia de la Iglesia nos ofrece dos opciones en la primera lectura, tomadas ambas del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 se nos narra el acontecimiento que tuvo lugar camino a Damasco, cuando el Señor sale al encuentro de Saulo para cambiar de manera radical el rumbo de su existencia. En efecto, Saulo, que había estado presente en el martirio de San Esteban, se había empeñado en perseguir a los seguidores de la nueva doctrina, amenazando de muerte a los discípulos del Señor. Movido por su aparente celo por las sanas tradiciones de Israel, pero lleno de vanidad, fue a ver al sumo sacerdote para pedirle cartas de recomendación para la comunidad judía de Damasco, con el fin de traer prisioneros a Jerusalén a todos los que seguían ese nuevo camino, hombres y mujeres. Cuando estaba a punto de llegar a Damasco, una luz celeste lo envolvió con su resplandor y cayendo por tierra escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, intrigado por esta experiencia, pregunta a esa voz que le ha interpelado: «¿Quién eres, Señor?», quien a su vez le responde: «Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Quienes le acompañaban en esta empresa se quedaron estupefactos porque escuchaban la voz pero no veían a nadie. Al levantarse del suelo, Saulo tenía los ojos abiertos pero no veía, y lo llevaron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. En el capítulo 22, San Pablo llega a Jerusalén tras su tercer viaje apostólico y encuentra el ambiente bastante caldeado en la ciudad de Jerusalén. Al presentarse en el templo, judíos provenientes de Asia que habían sido testigos de la predicación de San Pablo en las sinagogas de la diáspora, soliviantaron los ánimos de los judíos presentes con el fin de acabar con su vida, pero fue hecho prisionero por el tribuno y los soldados romanos, quienes le dieron la oportunidad de hablar al pueblo judío en su defensa. Entonces San Pablo recuerda al pueblo judío este mismo acontecimiento, haciendo referencia a su pasado. Nacido en Tarso de Cilicia, fue criado en el judaísmo, siendo alumno de la prestigiosa escuela farisaica de Gamaliel, aprendiendo hasta el último detalle de la ley y sirviendo al Señor con un fervor que rayaba con el fanatismo, persiguiendo durante un tiempo a los hombres y mujeres que seguían esa nueva doctrina, siendo testigos de esto el sumo sacerdote y los ancianos, que le dieron cartas de recomendación para cumplir este cometido en la ciudad de Damasco. Sin embargo, relata lo anteriormente referido: como el Señor salió a su encuentro camino a Damasco, echándolo por tierra, reprochándole su conducta y dejándole ciego, hasta que recibiera instrucciones acerca de lo que tenía que hacer. Continuando con el relato del acontecimiento en el capítulo 9, había en Damasco un discípulo del Señor llamado Ananías, quien es llamado por el Señor en forma de visión, diciéndole que vaya a la calle mayor de Damasco, a casa de un tal Judas, y que allí encontraría a Saulo, quien le esperaría para que le impusiera las manos y recobrara la vista. Ananías, sorprendido por conocer de quién se trataba, responde al Señor que ese tal Saulo había causado muchísimo daño a los seguidores de Cristo en Jerusalén y que era consciente de la intención por la que había venido a Damasco, pues traía autorización para llevar cautivos a la presencia de los sumos sacerdotes a los que seguían la nueva doctrina. Pero el Señor responde a Ananías que ha elegido este instrumento para dar a conocer su nombre a muchos otros pueblos y reyes, así como a los israelitas, y que a la postre también sufriría por el nombre de Cristo. Ananías obedece la voz del Señor, entró en casa donde estaba Saulo, imponiéndole las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron las escamas de los ojos y recobró la vista. Se levantó, lo bautizaron y solo entonces recibió alimento, recobrando así las fuerzas. Pasó un tiempo en Damasco con los discípulos y luego se puso a predicar en la sinagoga, afirmando vehementemente que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban sorprendidos y se preguntaban si no era precisamente la misma persona que enseñaba en Jerusalén en contra de los seguidores de Cristo, que había viajado a Damasco para llevarles prisioneros a Jerusalén, mientras que Pablo
Crecía en sabiduría, confundiendo a los judíos de Damasco, demostrando con sus conocimientos que Jesús era el Mesías esperado. Volviendo al capítulo 22, en la defensa de San Pablo ante las acusaciones de los judíos, el apóstol recuerda esta intervención de Ananías, un devoto de la ley recomendado por todos los judíos de la ciudad, quien le había confirmado de parte del mismísimo Dios el cumplimiento de la voluntad del Señor, que consistía en dar testimonio del nombre de Cristo, recibiendo el bautismo y alcanzando el perdón de sus pecados. A pesar de su gran apología, no consiguió convencer a los judíos y fue apresado por el tribuno, que al enterarse de que Pablo era ciudadano romano, toma la decisión de enviarlo a Roma para ser allí juzgado, para que finalmente diera testimonio de Cristo con su propia vida. Este acontecimiento nos plantea varias enseñanzas. En efecto, la pedagogía de Dios plantea siempre una lógica determinada por una premisa bastante conocida. El Señor derriba del trono a los poderosos y altivos y levanta a los humildes de corazón. Saulo perseguía a los cristianos movido por su vanidad, por un celo que lo cegaba, persiguiendo a los seguidores de Cristo, pero el Señor lo derriba por tierra para hacerle ver la insensatez de su actitud. Además, el Señor siempre escoge lo necio del mundo para confundir a los sabios, y qué mejor forma de reafirmarlo escogiendo a quien precisamente perseguía a los cristianos, para luego humillarle de modo que diera testimonio de su nombre en las sinagogas del pueblo judío. Se pone de manifiesto además el fundamento de toda eclesiología. Cristo se identifica con la Iglesia a la que Saulo persigue, ya que entre Cristo y la Iglesia existe una unidad de vida, como la constituida en un cuerpo. La Iglesia es el cuerpo y Cristo su cabeza. Tras el encuentro con Cristo, Saulo queda ciego, y a pesar de su inteligencia, se muestra incapaz de comprender lo que está pasando. Ora y ayuna, esperando que el Señor manifieste su voluntad, actitud que indica la necesidad de ser perseverantes en la oración y en el ayuno, para que a su tiempo y a su manera el Señor indique el camino que hemos de seguir, conforme a su voluntad. Por otro lado, Ananías representa a la Iglesia en su tarea de discernir, enseñar y ofrecer la gracia de Dios para levantar el ánimo de quienes no reconocen el camino del Señor. Ananías tiene que vencer sus prejuicios para ofrecer el remedio oportuno a Saulo, de la misma manera que la Iglesia, sin hacer acepción de personas, sin detenerse en el origen o la situación de vida de quienes buscan su auxilio, debe estar dispuesta a ofrecer la oportunidad de una vida nueva a quienes se encuentran perdidos en medio de las oscuridades de este mundo, abriéndoles los ojos de la fe y señalando el camino de los sacramentos como base y fundamento del crecimiento y de la maduración de nuestra vida cristiana. La respuesta salmódica del Salmo 116 y del Evangelio según San Marcos nos recuerda la misión fundamental que Jesús encarga a sus apóstoles: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, con la siguiente indicación: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Además, el texto afirma categóricamente que los que crean les acompañarán signos que recuerdan los prodigios presentes en la vida de Cristo. Echarán demonios en su nombre, hablarán lenguas, cogerán serpientes en sus manos y ningún veneno les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Se trata, por tanto, de una extensión de la obra de Cristo que como cabeza otorga a su cuerpo, que es la Iglesia, por la participación de la gracia del Espíritu Santo, el poder de liberar y combatir las argucias del maligno enemigo de nuestras almas, de alcanzar una sabiduría ante la cual nadie podrá hacer frente, de reconocer las estratagemas con las que el demonio intenta apartar a los hijos de Dios del camino del amor a través del veneno ponzoñoso de la soberbia y del orgullo, de sanar las dolencias y enfermedades del cuerpo y del alma por medio del consuelo y la misericordia del Señor. Que el Señor, pues, nos otorgue la gracia de corresponder a su llamada, que nos abaje de toda altivez y orgullo, que nos muestre el camino a seguir, que nos siga interpelando a través de su Iglesia, que podamos ser continuamente fortalecidos por los sacramentos, para que descubramos el verdadero sentido de nuestra vida y podamos dar testimonio con nuestras palabras y nuestras acciones de la gran misericordia que Dios obra en favor de su pueblo, para que podamos hacer obras grandes en su nombre y alcancemos todos juntos la salvación que el Señor ofrece a todos sus hijos. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo,
interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.